Ya hoy es la tercera semana que hemos venido acercando nuestro lente a este importantísimo discurso que Juan recoge en el capítulo 5 y que tenemos registrado en prácticamente 3/3 de este capítulo. Un discurso de Cristo que sin duda alguna presenta elementos cristológicos sumamente importantes y que todo cristiano debe conocer. La cristología es fundamental, una buena cristología. De una buena cristología depende que la salud de la iglesia sea correcta. De una buena cristología depende la salud de una iglesia. De una mala cristología también depende la salud de la iglesia. Por eso hemos venido avanzando en lo que ya hoy es la tercera parte del discurso que Juan recoge en el capítulo 5, porque tenemos palabras aquí sumamente importantes de nuestro Señor. Ya ustedes saben que este ministerio da mucho, pero mucha preponderancia y mucho espacio a la enseñanza cristológica. Ya yo le he dado varias veces las razones del por qué nosotros tenemos que desarrollar fuertemente la parte cristológica, y es porque esta ha sido una de las partes más atacadas a través de la historia, y el siglo en el que vivimos no ha sido la excepción. Seguimos viendo herejías saliendo por doquier, gente levantando todo tipo de denominaciones y de sectas que no adoran y exaltan el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien están desdeñando por completo el nombre de nuestro Señor, están trapeando el piso con el nombre de nuestro Señor, y hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso para mí es imperativo que en este ministerio se desarrolle una cristología sana, una cristología que apunte hacia el blanco, y el blanco es el documento sagrado. No hay manera de validar el cristianismo si la fuente de este no es la Biblia. La Biblia es el único documento que puede validar si lo que practicamos es cristianismo real o cristianismo falso. La autoridad no es el pastor, la autoridad no es la denominación, la autoridad no es la institución eclesial. La autoridad es el santo y sagrado texto, y es a través de él que nosotros podemos validar si lo que estamos haciendo realmente obedece a la enseñanza cristiana o si por el contrario obedece a los preceptos y a las pasiones de nuestro propio corazón. Y en esto hay que tener sumo cuidado. Por eso hemos tenido que estar avanzando en este estudio. Y luego cuando terminemos este estudio, ya se los había comentado, vamos a entrar en el magisterial y famosísimo estudio que ha sido objeto de cantidad de estudios por eruditos, teólogos y gente de todos los tiempos, que es el famosísimo Sermón del Monte, que comprende 3 capítulos del libro de Mateo. Entonces eso nos va a tomar seguramente 6-7 meses más o menos desarrollar esos 3 capítulos, más o menos poniendo un término aproximado, porque acuérdense que allí se tratan diferentes temas. Cristo trata sobre diferentes temáticas que bien hacemos todos los creyentes en saber, en conocer y en manejar de manera bastante precisa y precisamente, más que todo, practicar, por supuesto, ser fieles practicantes de esa gloriosa palabra de nuestro Señor. Hoy es entonces la tercera sesión de este discurso. Tenemos que seguir avanzando en él, y ya hemos podido ver algunos elementos importantísimos que Cristo precisa dentro de lo que han venido siendo cada una de las afirmaciones elevadísimas que ha hecho. Él ha hecho afirmaciones sumamente elevadas, afirmaciones superlativas acerca de su persona, y pudimos ver que en la primera parte del discurso obedece a la voluntad de Cristo, siendo esta exactamente la misma voluntad del Padre. Pero en esa misma primera fracción del discurso de Cristo podemos recoger diferentes elementos donde Cristo no está diciendo otra cosa menos de que Él es igual al Padre. Entonces la primera parte de este discurso obedece a un Cristo que, puesto que estaba completamente rendido a la voluntad del Padre Celestial, Él se encontraba en una completa condición. Su estatus ontológico, su estatus de esencia era exactamente la misma del Padre, y sigue siendo la misma del Padre, y eterna e infinitamente ha sido siempre la misma del Padre. En la segunda parte del discurso, para recordar, estuvimos hablando un poco de las consecuencias lógicas que trae el que Cristo hubiera afirmado que Él es igual al Padre, es decir, que Él es Dios y que Él es un ser completa y absolutamente divino, no medio divino, no 3/4 partes divino y otra parte humana,
no una cuarta parte o una tercera parte, un tercio de ella divino y lo otro humano. No, la palabra es clara al decir, y Juan es el que mejor expresa todas estas realidades, porque Juan es el que se encarga de entre todos los apóstoles y los evangelistas a hacer un desarrollo cristológico que es impresionante. Sus homilías no sus homilías, más bien los discursos que él recoge y todos los eventos que él recoge, tanto en el Evangelio como en sus tres cartas, pero también en su segundo Evangelio, que es el libro de Apocalipsis, donde presenta a Cristo como el juez supremo, vemos que la mirada de Juan está enfocada hacia demostrar que Cristo es Dios, hacia demostrar que Cristo, puesto que es el Hijo de Dios y puesto que fue engendrado por el Padre, tienen y comparten absolutamente la misma esencia, la misma ontología, la misma naturaleza. Aunque Dios es tripersonal, es único y es una única esencia. Y esto es lo que se han dicho a través de los diferentes concilios en materia de lo que es la parte de la Trinidad. El discurso de hoy obedece a el testimonio, y me gustó mucho que María terminara con la canción que terminó, porque le da mucho sentido y contexto a lo que hoy vamos a estar desarrollando. Es buenísimo saber que Cristo, fíjense la línea lógica que él viene manejando. Yo le dije que todo esto se iba dando como en la música, una especie de crescendo, ¿no? O crescendo, donde ha venido intensificando la fuerza de su mensaje y de su tono a través de las diferentes afirmaciones que ha venido haciendo a través del texto y de cada una de las líneas que podemos encontrar dentro de él. Esto ha sido claro. Ahora el crescendo baja un poco, si es que se puede decir que baja un poco en términos de afirmaciones, y se dedica ahora a dar un enfoque que busca evidenciar la realidad de todo lo que él ha venido diciendo. Por eso entonces vamos a tener que dedicarnos a leer lo que Juan recoge, siguiendo en el capítulo 5, del versículo 30 al 36. Leemos entonces en el nombre de Jesucristo y pidiendo al Espíritu Santo que nos asista, nos dé inteligencia y sabiduría para poder trazar la palabra de verdad. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Está clarísimo el mensaje. ¿Qué es lo que podemos ver en primera instancia de cuál es el target de Cristo en esta fase del discurso que viene desarrollando? Él observa la necesidad, luego de que ha venido haciendo toda esta cantidad de declaraciones y de afirmaciones superlativas acerca de su persona, él observa la necesidad de tener que brindar evidencias lo suficientemente poderosas y convincentes para que las personas que le escuchan, que le ven, no tengan el mínimo margen de duda de que el Cristo que ha dicho ser Dios, de que el Cristo que se ha igualado a Dios, de que el Cristo que ha dicho que es el único camino, la única verdad y la única vida y la única salvación, es realmente eso y nada menos que eso. Por eso en esta parte del mensaje lo que Cristo entonces viene a desarrollarnos es la importancia de que los testigos, los diferentes tipos de testigos que hablan acerca de la veracidad de las declaraciones mesiánicas, se puedan ver de una manera tan lúcida, tan vívida, que no haya el mínimo margen de error en creer que realmente Cristo es lo que dijo ser. Eso es lo que Cristo estaba o está intentando decir sin duda alguna acá. Los testigos, por supuesto, tendrían que ser tan veraces, pero tan veraces como el mismo Mesías. No podría ser cualquier tipo de testigo el que debía testiguar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Debían ser personas
con un testimonio fuerte o debían ser elementos con una carga testimonial sumamente veraz, sumamente fuerte. Esto es importante. Él presenta sin duda alguna varios testigos y vamos a estar estudiando cuáles son esos testigos. Por supuesto, la enseñanza de hoy, el objeto de estudio estará centrado en solo 2 de estos testigos, porque luego cuando finalicemos para la próxima sesión del discurso, estaremos hablando de los otros 2 testigos que Cristo menciona, porque hay básicamente 4 testigos y ahorita vamos a entrar en esa parte, de cuáles son estos testigos. Y estos testigos tenían que estar a la altura. Tenían que estar a la altura de las propias afirmaciones mesiánicas, no podían ser cualquier testigo. Por eso Cristo tiene sumo cuidado al hablar sobre este tema. Pero entonces, ¿cuáles serían esos testigos? Sería la pregunta que tendríamos que hacernos acá. ¿Cuáles son esos testigos? ¿De qué manera yo puedo, como cristiano, como creyente, como una persona que ha integrado la fe cristiana y que ha vivido por ella y que tiene años y que quién sabe cuántos años tenemos de conversos y estamos trabajando en esta fe y hemos estado avanzando en el progreso de esta fe? ¿De qué manera yo puedo tener un testimonio tan veraz y fehaciente que yo no pueda tener el mínimo margen de duda, que no haya forma de alimentar el menor margen de duda en mi corazón acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, sobre eso estaremos hablando un poco a través de la enseñanza. Por supuesto, esto tiene implicaciones muy fuertes, bastante amplias. Hay muchas cosas que se podrían decir, porque aquí en este tema estaríamos entrando un poco también en la parte apologética, en la parte de la defensa de la fe, de la defensa propiamente de la persona de Cristo, y ya sabrá que estos son temas que pican y se extienden a profundidades que pueden llegar a ser bastante amplias, ¿no? Por supuesto, este no es el objeto de nuestro estudio, porque no estamos en una clase de apologética sobre la persona de Cristo, pero no vamos a dejar de dar algunos elementos que serán sumamente relevantes. Vamos a entrar entonces en lo que vendría a ser la afirmación que él hace en el versículo 30, donde él se presenta como un juez. Esto es lo que él hace. En el versículo 30, Cristo se presenta como un juez y dice de la siguiente manera: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ya hablamos un poco sobre el tema de la voluntad, no nos vamos a detener acá, porque ya eso fue la primera parte del discurso. Si usted ha venido siguiendo las enseñanzas de esta serie, porque es una serie que va a estar formada por 4 partes, porque ya para la semana próxima vamos a estar terminando, dentro de 2 semanas vamos a estar terminando ya este discurso, que sería nuestra 4ª sesión en el desarrollo de esta homilía. Pero Cristo, ya vimos como en esa primera parte él estaba abocado completamente a la voluntad del Padre y le había dicho: lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo no vine a cumplir con mis propias apetencias, yo no vine a cumplir con mis propias pasiones, no vine a tomar mis propias decisiones, yo vine a tomar las decisiones del que me envió, yo vine a tomar las decisiones incluso, por supuesto, y hay que decirlo, de las que tomamos nosotros allá arriba, planificando este plan de salvación eterna. Porque la salvación es un tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo actuando en la vida de la persona. No es un tema solamente del Padre, como dicen algunas sectas, o como diría otra secta, una cuestión solamente del Hijo, o como dirían otras sectas, una cuestión únicamente del Espíritu Santo. Nosotros en el hecho soteriológico, en el hecho de la salvación, podemos ver a las 3 entidades, a las 3 personas de la Trinidad, del Dios único trabajando para la salvación del ser humano. A todos 3 los podemos ver y ellos planificaron todo este tema antes de la fundación del mundo, como lo afirma el mismo texto sagrado. Él habla entonces acá de un juicio. Está claro que Cristo es el juez supremo. Está claro, y solamente hace falta darnos una pequeña pasada por el libro de Apocalipsis para saber que eso realmente es así, que Juan tenía una idea sumamente clara, muy vívida, una imagen muy vívida en realidad, con la realidad de que Cristo realmente era el juez y es el juez supremo, y que no hay otro juez, y que Él es quien juzgará todas las naciones de la tierra. Esto es una idea claramente, y es que, de hecho, el libro de Apocalipsis, dicho así por muchos eruditos y teólogos, que concuerdan en la idea de que es el 5.º evangelio y es el evangelio donde se muestra a Cristo como el juez supremo. Así se muestra a Cristo en el libro de Apocalipsis, el 5.º evangelio como el juez supremo. Este libro que
Es motivo de odio y de amor. Este libro que deja sabores agridulces, ¿no? Hay personas que para algunos esto es como comerse un dulce de leche, para otros es comerse la parte del higo de ese dulce de leche. Entonces tenemos estas dos perspectivas acerca del libro, pero perdemos de vista la importancia que él tiene en la presentación de un Cristo que es juez supremo. Ahora, él dice algo acá importantísimo. Él dice, según oigo, así juzgo. Estas palabras hay que tratarlas con sumo cuidado y con suma relevancia. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. El juicio de Cristo es justo. Primero tenemos a un Cristo que juzga, puesto que es juez. Pero no solamente juzga, es que las características de este juicio es que su juicio es justo. No es un juicio injusto, es un juicio justo. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema soteriológico, sobre todo cuando tratamos el polémico debate y eterno debate arminianos versus calvinistas. Ustedes saben que para los calvinistas la salvación reside en la gracia única de Dios. Para el arminiano la salvación reside en un acto libre de la voluntad del ser humano que decide acercarse a Dios y decide tomar la decisión de seguir a Dios. Y por supuesto, si ya somos nosotros los que decidimos si somos salvos o no, también decidimos luego de haber sido salvos en un momento o haber caminado por un cierto trecho con salvación, también podemos decidir convertirnos en unos apóstatas, negar la fe y por supuesto perder esa salvación. Eso es lo que dice el arminianismo, pero por supuesto estoy llevando esto a una reducción bastante pecaminosa, porque por supuesto que estas cosas se tratan con mucha más profundidad y considerando muchos otros elementos y características. Lo mismo sucede con el calvinismo. A mí me gusta mucho algo que dice R.C. Sproul. R.C. Sproul dice, Dios no le ha dado injusticia a nadie. Decir, porque muchos objetan, por ejemplo, que Dios es injusto cuando creemos en una visión calvinista. Creer en una visión calvinista es problemática porque presentaría un Dios que trabaja bajo la injusticia. ¿Por qué? Porque ¿cómo es esto que Él decide sobre personas sin necesidad de tener que haber buscado algo primero en esa persona para Él determinar o tomar la decisión de determinar darle salvación a esa persona? ¿Por qué no nos salva a todos? ¿Por qué no nos salva a todos? ¿Por qué Él decide sobre algunos y no sobre otros? Porque todos estamos bajo la misma condición de la naturaleza pecaminosa, todos cometemos pecado, no hay ni uno justo, ni uno que haga lo bueno, todos estamos perdidos y si no buscamos a Cristo y entendemos que Él es la única vía para la salvación, entonces vamos a tener serios problemas. Pero ¿por qué Cristo? ¿Por qué Dios no los salva a todos? ¿Por qué decide salvar a algunos? Si todos estamos en la misma condición, entonces si Él está salvando a algunos injustos y no está salvando a otros injustos, está entonces teniendo una especie está aplicando una especie de principio de sección, no sé, y la palabra dice que no hace sección de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cristo no presenta, acuérdense que toda la raza humana es injusta. Toda la raza humana ha cometido alta traición cósmica ante el trono celestial. Todos somos traidores, todos somos culpables de alta traición cósmica. Todos. Sin embargo, Cristo decide elegir, el Padre Eterno, decide elegir sobre un grupo de personas, porque Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Así lo dice la palabra, Él lo dice claramente. Ahora, algunos objetan eso diciendo este Dios es injusto, porque si todos estamos bajo la misma condición y se decide salvar a unos y no a otros, entonces esto es un acto de injusticia. Porque Él no está determinando su elección previa en función de méritos, sino que todos, al estar en el mismo estatus de pecado, se supone entonces que si le está salvando a alguno, debería salvarlos a todos. Entonces objetan diciendo que tenemos aquí un Dios injusto, que tiene preferencia por algunos, pese a que también son igual de pecadores que los otros, pero no los tiene por los otros. Pero es que Dios no está entregando injusticia a ningún grupo. Dios no está entregando injusticia. Si todos somos pecadores, lo justo es que Cristo, que Dios, nos juzgue a todos para muerte. Porque todos somos pecadores. Entonces lo justo es que Él
se lleve a todos para el infierno, si Él tiene que aplicar su justicia y su derecho basado en sus parámetros morales y éticos, entonces ninguno se salva. Ahora, lo que Él está entregando es gracia y justicia, pero nunca le está dando a ninguno de los grupos injusticia. Porque al que está decidiendo llevarse al infierno no le está tratando de manera injusta, le está tratando de manera justa, porque es lo que nos merecemos. Estamos viendo, es lo que nos merecemos. La justicia de Dios tiene que decidir si se aplica al margen de la gracia y la misericordia. La decisión lógica tiene que ser llevarse a todo el mundo para el infierno. Pero que Él lleve a gente para el infierno no lo hace un Dios injusto, lo hace un Dios justo. Porque como ser justo y santo y recto, tiene que penar el pecado. Por otro lado, eso es lo que sucede con los que Él decide no salvar, pero con los que decide salvar decide ¿qué? Derramar gracia. Entonces lo que tenemos es un acto de gracia por un lado y un acto de justicia por el otro, pero no hay injusticia en Dios. No hay injusticia. Porque Él decide llevarse a algunos para el infierno, no podemos juzgar a Dios por injusto. Porque Él simplemente está aplicando justicia, y la justicia, el derecho exige que se haga pagar con la pena más alta a aquel que ha cometido delito. Eso es lo que decide la justicia. Eso es lo que decide. Entonces, ¿por qué sus juicios son justos? Es la pregunta que tendríamos que hacernos acá. Porque Él dice que todos sus juicios son justos y son veraces. Los juicios de Cristo son justos y son veraces. ¿Y por qué son justos? Bueno, el texto nos indica la razón. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ahí está la razón, ¿por qué no busco mi voluntad? Como Él no está buscando su voluntad, sino la voluntad del Padre, por ende su juicio tiene que ser justo. Su juicio no puede ser justo, puesto que Él está subsumido y está circunscrito ¿a quién? A Dios Padre en su justicia. Como está circunscrito a esa realidad a través de su voluntad, entonces su juicio, por consecuencias lógicas, se hace un juicio justo, porque Él no vino a hacer su propia voluntad. Y Cristo no se equivoca cuando Él aplica los recursos que tiene que aplicar para establecer justicia, para juzgar. Y aquí tenemos que hacer una distinción entre los juicios que hace Dios y el juicio del hombre. El juicio de Dios es perfecto, es recto, es puro, está circunscrito a una ética y una moral que es perfecta, que es pura, que es santa, que es cristalina. Él no juzga a nadie basado en presuposiciones o en chismes, o en lo que Él parece notar cuando le ve la cara a cierta persona. Vértale, me cae mal. Es este tipo de gente. Usted sabe que hay gente, como dice uno aquí, que tiene sangre chinche. Hay gente que tiene esa sangre caliente, que a lo mejor usted no ha cruzado ni 3 palabras con ella, pero lo ve y no sé por qué, pero lo rechaza. Gente que cae mal solamente con mirarle la cara, ¿no? Luego uno la conoce y habla con ellos y tal, y se disipa todo ese tema, ¿no? Pero hay gente, hay personas con las que pasa eso, ¿no? Con las que uno solamente les ve la cara y ya, no quiere volverles a ver más la cara más nunca en la vida, ¿no? Eso es característico del juicio de los hombres. Nosotros tendemos a juzgar mucho al libro por la portada, y esto es un dicho muy popular. Tendemos mucho a juzgar siempre al libro por la portada, y de repente vemos una portada que no tiene los colores que a mí me gustan, y ya solamente por un tema subjetivo, tan subjetivo como los gustos en los colores, ya a mí no me parece que ese libro pueda ser interesante. O si de repente veo una imagen de algo que tampoco me gusta, o el tipo que diseñó la portada no es un gran diseñador y demuestra todo menos profesionalismo en el arte del diseño, y yo que soy un diseñador experto le puedo dar clases y esta cosa no sirve. Entonces, en función de esas tonterías nosotros juzgamos muchas veces las cosas. En función de eso y de muchas otras cosas más. Entonces la persona me cae mal, y como me cae mal, si me toca en algún momento tener que hablar algo sobre ella, lo que voy a decir no va a ser precisamente lo mejor. Y ni la conoces a la persona. No tienes ni idea de quién realmente es, porque no has cruzado ni una sola palabra con esta persona. No la hemos cruzado, sin embargo nos piden
algún tipo de referencia sobre ella y comenzamos a botar sapos y culebras por la boca, tratando de describir la imagen de una persona que solamente obedece a la ficción maliciosa que tenemos en la cabeza, pero nunca la realidad objetiva de las cosas. Entonces nosotros jugamos mucho basado en nuestros presupuestos. Y como nuestras mentes están condicionadas a nuestra personalidad, a nuestra percepción, a nuestra visión de mundo, a lo que me enseñaron, a lo que la crianza me dijo, como estamos condicionados a tantas cosas, a esta sociedad que está tan perdida, a esta sociedad que es tan perniciosa, que es tan, pero tan opuesta a la justicia, es tan opuesta a la verdad y es tan opuesta a la santidad, que sin duda, cuando vamos a emitir cualquier tipo de juicio, siempre vamos a tender a errar si no lo hacemos bajo los parámetros de la justicia divina. Esto es el hombre. Así juzgamos nosotros. Juzgamos mucho por las apariencias. Juzgamos mucho por lo que vemos en la carátula. Juzgamos mucho por lo que vemos. Yo recuerdo mucho una... Ustedes saben que yo escucho una música que no para todos es muy digerible, ¿no? El tipo de música que yo escucho. Y ese tipo de música que yo escucho, a veces el arte de las carátulas tienden a ser un tanto gore, ¿no? Sangrientas, sanguinarias, un tanto violentas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes saben que yo desde hace mucho tiempo, muchos años, yo dejé de escuchar el rock, el metal diabólico que yo escuchaba. Porque yo escuchaba grupos de rock sumamente diabólicos. O sea, gente que estaba pactada hasta la médula, que hacía cultos en cada concierto, que hacía sacrificios en vivo en cada concierto, así, cosas de ese tipo. Esas cosas las escuchaba y las veía yo. Y me encantaban, lógicamente, como alguien que estaba atado a toda esa basura. Pero luego, cuando la transición llega a mi vida de pasar de las tinieblas a la luz admirable de mi Señor Jesucristo, yo tuve que tomar una decisión. Y recuerdo que para aquellos tiempos, estamos hablando hace un poco más de 20 años, para aquellos tiempos una de las órdenes de Dios fue: tienes que acabar con toda tu música. Y imagínense ustedes lo que eso significó para mí. Y eso no fue intacto, eso no fue insofacto. A mí me tomó como 2 años soltar esa atadura. O sea, yo caminé mis primeros 2 años en el Evangelio atado todavía a esa basura. Atado. Entonces, claro, el Señor me dice: tienes que acabar con todo eso. Yo acabo con todo eso. Y la orden era: no es que lo regaléis, porque entonces vas a contaminar a otra persona. Porque yo pensaba: de pronto se lo regalo a mi mejor amigo, que él también le gusta esto. Y a fin de cuentas yo terminé siendo de influencia maligna para muchas de las personas que estaban a mi alrededor. Algunos primos, algunos amigos llegaron a este mundo gracias a mí, lamentablemente. Hoy siguen en él y algunos de ellos están perdidos en las drogas. Me da mucho dolor tener que decirlo. Pero fíjense las consecuencias, la extensibilidad tan seria que trae el pecado cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas. Yo soy en parte responsable del problema que estas personas acarrearon en su vida y que siguen acarreando. Ya por supuesto hoy no, porque Dios me libró de eso. Dios me sanó, Dios me trajo a su reino santo. Pero si no estuviera en Él, fuera responsable de todo eso, en parte, no todo, porque cada quien toma sus decisiones. Yo a usted le puedo ofrecer un caramelo de cianuro ahorita y usted es el que termina decidiendo. Yo lo puedo sugestionar, lo puedo tratar de influenciar para que usted se come el caramelito, pero si a fin de cuentas usted es una persona que decide no hacerlo, no lo hace y listo, y fue un acto de su voluntad. Fue un acto de su voluntad. Pero siempre tenemos parte en el asunto. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque yo recuerdo, yo pasé esta transición y hoy día yo sigo escuchando rock, me gusta el rock, pero yo escucho rock que tienen letras que glorifican el nombre del Señor, que hablan del Señor. Yo sé que hay mucha gente que todavía sigue no queriendo aceptar esto porque les parece que la música es ruidosa, pero es que el tema de la música no tiene nada que ver con esto. O sea, una cosa es cómo suene, una cosa es el chillío que hacen estas cosas, pero otra cosa es la letra. A mí lo que me interesa es eso, ¿no? Entonces, hay algunas portadas de estos discos que siguen, a pesar de que son cristianas, tienen figuras un poco sangrientas. Y uno pudiera juzgar fácilmente, uno pudiera llegar a la conclusión: no, esta cosa es tan satánica como el resto, porque mira el arte que está utilizando, ¿no? Pero cuando tú te metes a escuchar, te vas a dar cuenta que esas imágenes feas tienen
un sentido dentro de la letra que se expone dentro de las diferentes canciones. Entonces te das cuenta, pero es que esto está aquí por esto, por aquello. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo le decía ayer estaba caminando con mi mamá, y perdónenme que esté tan anecdotario hoy, ¿no? Pero a veces es necesario. Ayer estaba caminando con mi mamá, dándole unas vueltas aquí a esta cuestión. Yo no recuerdo qué era lo que estábamos hablando. Ella publicó en el Estado una película cristiana que se llama El Evangelio, como que es algo así. Le pregunto yo a ella que si la había visto y que qué tal le había parecido la película, ya que la estaba recomendando. Me dijo, no, yo no la vi. Y yo como que, ¿cómo es que no la viste y la estás recomendando? O sea, la estás poniendo en el Estado. No puedes hacer eso porque tú no sabes qué cosa es esa. O sea, de cristianos está lleno el mundo, entre comillas. Carátulas hay por todos lados, máscaras hay por todos lados, disfraces hay por todos lados. ¿Y qué sabes tú si de repente como una vez me pasó, una vez nos metimos a ver una película y que cristiana y estábamos viendo la cosa ahí y tal, y viendo las conversaciones entre la familia y tal, ya comencé se me comenzaron a parar las antenitas. Bueno, pero aquí está pasando algo raro, ya va, un momentico y tal. No, esto no es. Y cuando vinimos a ver, claro, si eran testigos de Jehová. Era una película de testigos de Jehová, claro, como te hablan de Cristo y te hablan algo de la salvación y tal, uno termina cayendo en la cuestión. Pero si no hay un serio conocimiento y a veces sobrado conocimiento doctrinal, cualquier cosa esa te puede arrastrar y no te estás dando cuenta que te están metiendo gato por liebre. Entonces yo le decía a mi mamá, no podemos recomendar nada si no tenemos primero nosotros mismos una referencia clara de lo que estamos recomendando. Yo tengo que haber visto primero la película y corroborar si esa película en verdad es bíblica, es cristiana. Porque cristianos se dicen los mormones, cristianos se dicen los testigos de Jehová, cristianos se dicen los adventistas. Pero ya sabemos que todo esto son sectas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces somos así, de superficiales, de falibles y de endebles. Pero Cristo, y es el contraste que quiero hacer, Cristo no juzga bajo estos mismos factores y parámetros bajo los cuales nosotros juzgamos las cosas a nuestro alrededor. Cuando Cristo determina un juicio de muerte para alguien, Él tiene razones suficientes para hacerlo. Él tiene razones suficientes para hacerlo. Ahora, cuando Cristo juzga para salvación a alguien, no tiene razones para hacerlo, más que una: su amor y su gracia infinito. Pero no razones desde el punto de vista de que Él vio que esta persona, es mala, pero 3/3 de ella es buena. Por poner un ejemplo, ¿no? 3/3 de esta persona se constituye en bondad. El resto, bueno, no sirve para nada, pero bueno, tiene 3/3, caramba. Hay que juzgar por la ley del más pesado, Calva Omer, principio de hermenéutica de Hillel. Calva Omer, más pesado, más liviano, cumplo primero lo más pesado, lo que tiene más importancia. Eso es lo que vamos a hacer primero. Pero Cristo no juzga bajo los mismos parámetros que nosotros juzgamos. Cuando Él emite un juicio, lo emite con pleno y absoluto conocimiento de lo que está haciendo. Él conoce perfectamente la condición y la situación de aquello que está llevando a juicio. Bien sea que sea juicio para salvación o juicio para perdición, pero Él lo sabe porque Él no puede ser injusto en sus juicios, puesto que Él está completamente circunscrito y subsumido a la voluntad eterna del Padre. Y eso es lo que dice acá el texto. Entonces, otra cosa que podemos observar en este primer versículo es la absoluta dependencia de Cristo con el Padre. Vemos a un Señor Jesucristo que depende absolutamente de Dios para tomar cualquier decisión. Él depende totalmente del Padre y de nadie más que el Padre para tomar cada una de las decisiones que toma. Y podemos recordar, por ejemplo, el momento del Getsemaní. Señor, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero fíjense a quién se está dirigiendo Él. Es lo que usted tiene que observar en la narrativa. ¿A quién se está dirigiendo Él? Al Padre. Él no se está dirigiendo a sí mismo como yo que hablo conmigo mismo. Me pongo frente al espejo y me pregunto y me respondo. No. Él no está haciendo eso. Él está hablando con el Dios Todopoderoso. Él está hablando con el Señor. Y le dice: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero
Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la tuya. Te estoy proponiendo a ver si de repente existe alguna posibilidad. Y aquí no tenemos otra cosa más que el elemento antropológico de Cristo. Cristo era también hombre. Y vemos acá a flor de piel la debilidad de Cristo e incluso la tentación tocando la puerta de su corazón. Pero ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la del Padre. ¿Por qué? Porque yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y aquí lo tenemos claro. Todo este discurso ha venido hablando de ese tema. De la voluntad de Cristo, siendo esta sinónimo de la voluntad del Padre. Equiparable, total y absolutamente replicable a la voluntad del Padre. Era la misma voluntad. Ni siquiera esos términos figuran. No tiene sentido decir esos términos. Simplemente era la misma voluntad del Padre que le había enviado. Por eso todos sus juicios son justos. Pero él dependía absolutamente para él poder ser justo. Y esta es la idea que yo quiero que captemos acá. Para él poder manejarse en márgenes de justicia, necesitaba estar completamente adherido a la voluntad del Dios Padre. Si él no estaba adherido a la voluntad del Dios Padre, no podía emitir juicios justos. Hubiera errado en el intento. Hubiera errado por completo, no hubiera podido hacerlo. Y creo que el mensaje es bastante elocuente para nosotros si queremos hacer una explicación de este primer versículo. Creo que es bastante elocuente y bastante contundente el mensaje que acá las Sagradas Escrituras nos está dejando ver. La dependencia de nuestra vida, nuestra dependencia del Padre lo es todo y definirá lo que seremos y también, por supuesto, lo que no seremos. Una de las dos cosas, lo que seremos o lo que no seremos. Eso es lo que definirá. En los textos siguientes, en los versículos 31 y 32, tenemos al Cristo resucitado. Bueno, no al Cristo resucitado, aquí Cristo todavía no había muerto y resucitado, corrijo. Tenemos al Cristo Todopoderoso hablando acerca de los testigos externos que debían atestiguar acerca de Él como persona. Y dice el texto, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Importante saber quién es ese otro, ¿no? Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque si yo testigo de mí mismo, entonces esto nada vale. Mire, esto es una ley, un principio universal. Usted sabe, ¿no? Cuando usted va a un juzgado y usted se va a presentar ante un tribunal para ser enjuiciado, usted tiene que tener un abogado defensor. Usted no se puede defender usted solo. O sea, esta ficción de Hollywood, vamos a quitarnos la de la cabeza, porque en Hollywood usted ve, yo he visto varias películas hollywoodenses donde se presenta el imputado y él mismo quiere ser su propio abogado. Y entonces el tipo comienza a hablar y comienza a defenderse y resulta que en algunos casos hasta el imputado es un abogado y el tipo es experto y comienza a defenderse y todo esto. Hay una película muy famosa de un caso real en los Estados Unidos de un violador, un tipo que tenía una mente brillante, impresionante, un tipo con una finitud y una agudeza intelectual increíble. Se le escapó 5 veces de la cárcel de las cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos. Imagínese usted el nivel de cerebro del hombre. Violaba todos los sistemas de seguridad más sofisticados que podían haber. Y al fin de cuentas terminaba llegando, mató como 7, 8, 10 mujeres. No sé, las violaba, después las picaba en pedacitos y se las comía, algo así. El tipo también era... ¿Qué les puedo decir? El tipo era un genio. Y cuando le hacían preguntas y lo agarraban en público y lo llevaban a rastras a los policías para el tribunal y caían todo ese montón de reporteros a preguntar y todo este tema. Y le hacían preguntas, dejaba a todo el mundo con la boca abierta con las respuestas que daba. Además la serenidad con la que respondía, la convicción y todo este tema. El tipo era un retórico, pero qué griegos, qué Demóstenes, ni qué cosa de esta, ni que Aristóteles, ni que nada. Eso no tenían nada que buscar al lado de él. Absolutamente nada que buscar. Era una cosa, sin duda alguna, impresionante, ¿no? Y él quiso atestiguar del mismo. Pero Cristo entiende que para su defensa, él no podía ser
uno de los personajes que diera testimonio de sí mismo, porque esto, según las propias leyes judías, era incorrecto hacerlo. Y Cristo era sumamente bíblico en todo lo que hacía. Acuérdense que Él no erró en una sola letra de la Torá. Él no erró en una sola letra de la Tanakh. Él no erró en absolutamente nada de los escritos veterotestamentarios, porque Él tenía que cumplir a cabalidad y a la perfección toda la ley y consumar toda esa ley. Él tenía que hacerlo. Y Él conocía principios muy importantes que son los que está aplicando acá. Por eso Él dice, yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque soy testimonio de mí mismo, entonces este testimonio queda completamente invalidado. Y vamos a ver lo que dicen algunos autores, como por ejemplo quise recoger, además de a Cristo mismo, como el supremo autor de todo lo que podemos ver en la Biblia, quise recoger a los dos personajes después de Cristo, más importantes e influyentes no solo de la Biblia, sino de la cultura occidental. Para el Antiguo Testamento es Moisés y para el Nuevo Testamento es Pablo. Ahí no hay punto de discusión. Son los dos seres más excelsos que hay en el sentido de la influencia y el legado que le han dado al mundo. Moisés en los escritos veterotestamentarios y Pablo en el Nuevo Testamento, que Pablo, por cierto, es objeto de estudio a veces en la academia jurídica, para que tengan un poquito de idea del legado que dejó el tipo, ¿no? Y por supuesto Moisés también es el mismo caso con el tema de la ley y de la Torá. Entonces vamos a ver lo que dice, dos cosas que dice primero Moisés en Deuteronomios, que recoge, hablando acerca de esto para que entienda a qué Cristo está apelando cuando dice yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Porque era contrario a la ley dar testimonio de sí mismo. Y lo que menos quería hacer él era a una persona que infringiera la Torá. Él no iba a infringir la ley, él no iba a infringir los mandamientos. Tenemos entonces algo que recoge muy importante Moisés en Deuteronomio 17:6, que dice de la siguiente manera: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora fíjese, está hablando que como mínimo se necesitan 2 testigos. Ahora, como está viendo, estos testigos no pueden ser la misma persona a la que se está imputando. Lógicamente son testigos externos. Son testigos donde no se incluye a la propia persona. Claro, por supuesto que la persona tiene derecho también a presentar su tesis, a presentar sus razones, y bueno, mira, esto fue así en realidad, tal. Pero a fin de cuentas, el veredicto que va a jugar el papel fundamental para poder determinar qué tipo de juicio se va a llevar a cabo en proceso para la persona imputada es el testimonio de los testigos externos. Y se necesitan como mínimo 2 testigos. Eso es lo que está diciendo Moisés acá. Pero luego la idea la vuelve a enfatizar en el versículo, o más bien el capítulo 19, versículo 15, diciendo de la siguiente manera, en el mismo libro de Deuteronomio: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. O un solo testigo no vale. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Solamente a la luz de como mínimo 2 testigos. Uno no vale. Tienen que haber 2 testigos, y mientras más testigos hayan, mucho mejor es. Es la idea, que hayan más testigos. Ahora, esta no es una idea solamente en la mente de Moisés. Esto es una idea muy clara también en la mente de Pablo. Por ejemplo, en Corintios, 2 Corintios 13:1, Pablo dice lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Estamos viendo a Pablo ahora, ya no es Moisés, estamos viendo otro autor sagrado bajo el mismo precepto y bajo el mismo paradigma. Tenemos este paradigma en Moisés, tenemos este paradigma en Pablo, pero es que este es un paradigma que está en toda la Biblia, en todos los autores sagrados. Todos ellos conocen la ley y todos ellos saben que la ley apela a este tipo de cuestiones. Si se necesitan testigos, que ciertamente se necesitan testigos, tienen que ser como mínimo 2 testigos, no pueden ser menos de 2 testigos. El mismo Cristo, Mateo recoge en su capítulo 18, versículo 16 del Evangelio, unas palabras del mismo Cristo.
que dicen de la siguiente forma: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Necesitamos los testigos. Ahora fíjense, Cristo está diciendo esto acá, pero y el discurso que estamos estudiando actualmente, él dice: yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque esto no tiene efectos de justicia. Necesito hacer lo que la misma ley describe. Necesito tener como mínimo 2 testigos. Entonces se mantenía el principio universal de que nadie puede ser testigo de sí mismo. Nadie puede ser testigo de sí mismo. La misma Mishnah declara: nadie es digno de crédito cuando habla de sí mismo. Eso dice la Mishnah, que es uno de los grandes libros religiosos del judaísmo. Nadie es digno de crédito cuando atestigua sobre sí mismo. Pero Demóstenes estableció como principio de justicia lo siguiente: las leyes no permiten que una persona dé evidencia en su propio favor. Estamos hablando del más grande, se dice que uno de los más grandes oradores del siglo IV antes de Cristo, Demóstenes, un griego orador que también era político, también legislaba en la parte política. Y se dice que uno de los más grandes oradores que han existido, por lo menos en el mundo antiguo, ¿no? Eso dice él: las leyes no permiten que una persona dé evidencia en su propio favor. Ahora, ¿cuáles son entonces los testigos? La pregunta de método es esa. Si Cristo está hablando aquí de testigo, de testigo, de testigo, de testigo, y él dice que tienen que haber como mínimo 2 testigos para poder llevar a juicio toda situación, toda cuestión y a toda persona, ¿cuáles son los testigos entonces que Cristo presenta de su persona? ¿Cuáles son los testigos? Porque él necesita dar el sello de garantía de veracidad de todas sus palabras y de todas sus acciones. Y esto es lo que amo de la fe cristiana, o una de las tantas cosas, ¿no? Porque yo amo toda la fe cristiana, pero esta es una de las cosas que yo amo infinitamente de mi fe. Que el Señor no habló en abstracto y dejó las cosas ahí como para que uno adivinara, y como para que todo descansara simplemente en un acto mítico o místico. No. ¿Cuáles son entonces esos testigos? Tenemos 4 testigos y los podemos rastrear en el mismo discurso. Por supuesto que hay otros, y a nivel apologético podemos presentar otras razones, pero las que él presenta acá en el discurso son 4. El primero es el testimonio de Juan, que ya vamos a entrar prontamente en ello, que lo dice en el mismo capítulo 5 del 33 al 35. Otro testigo que él presenta es el testimonio de sus obras, cuya realidad se encuentra nuevamente integrado dentro del mismo discurso, pero ahora en el versículo 36. Otro testigo para el tercero sería el Padre, según Juan 5:37. Y por último, el testimonio de las propias Escrituras, en Juan 5 del 39 al 47. Esos son los 4 testigos que él presenta. Nosotros nos vamos a ocupar en nuestro estudio presente solamente de 2 de estos testigos. Son de los 2 primeros, de Juan y las obras, porque Juan atestigua sobre Cristo y las obras que Cristo hace atestiguan también de su realidad. Vamos entonces a ver qué es lo que Juan tiene que decir, o lo que Cristo tiene que decir acerca de Juan como testigo de su realidad. En los versículos del 33 al 35 tenemos entonces el testimonio de Juan, el cual dice de la siguiente manera, así reza el versículo, o los 2 versículos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan fue sin duda alguna, al menos desde mi apreciación personal, desde lo que yo he podido entender, el más grande testigo de Jesucristo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, al menos en el Nuevo Testamento. Creo que las palabras de Cristo, cuando afirma
de los paridos de mujer, ninguno es más grande que Juan el Bautista entre los profetas. Creo que esas palabras están cargadas de mucho contenido y nos permiten afirmar lo que acabo de decir. Eso lo podemos ver registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Eso es lo que podemos ver allí. De los paridos de mujer, ninguno es más grande que Juan el Bautista. De tal suerte entonces que Juan fue el testigo supremo de Jesucristo, al menos en los escritos neotestamentarios. Él incluso estaba bautizando a los hebreos que creían o que querían adherirse a la fe. Eso está claro acá. Aunque Cristo no recibe testimonio de hombre, porque él mismo lo dijo aquí en el texto, Cristo no recibe testimonio de los hombres. Sin embargo, esto parece como que hablar para atrás y para adelante, ¿no? Porque está diciendo por un lado que él no recibe testimonio de los hombres, pero está apelando a Juan como una fuente testimonial. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Recibe o no recibe testimonio de hombres? ¿Qué es lo que está pasando entonces aquí? Bueno, todo esto tiene su explicación, porque hay una excepción dentro del texto que es importante que entendamos y que miremos con lupa. Tenemos que acercar muy bien el lente a esta porción de las Escrituras, porque si no podemos errar. Hay que tener sumo cuidado con esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo, si primero está afirmando que él no recibe testimonio de hombre, está apelando a Juan como una fuente testimonial de su persona? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se está contradiciendo el Señor entonces o qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero dar algunas nociones acerca de Juan el Bautista antes de que vamos a la respuesta. Que la respuesta está ahí mismo en el texto. Esto no es una cuestión de secreto de Estado, esto no está en el área 51 allá en Estados Unidos, ni pertenece a informaciones clasificadas ni nada por el estilo. No, nada que ver con estas cosas, ¿no? Aquí está en el texto. Pero una pequeña cuestión, una pequeña información importante para añadir un plus acá acerca de Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista fue un profeta que gozó de un prestigio impresionante en los tiempos neotestamentarios. Este prestigio fue tan pero tan grande que, bueno, multitudes de judíos acudían al bautismo que Juan hacía. Pero una de las cosas importantes que yo creo que le da mucha fuerza a lo que quiero destacar acá es, por ejemplo, el testimonio de Herodes. Ustedes saben que Herodes, por razón de Herodia, terminó decapitando a Juan. Fue quien cercenó la vida del profeta. Pero el mismo Herodes declara que era un hombre que temía y respetaba a Juan el Bautista. Y cuando la mujer le pide quitarle la cabeza a Juan, el tipo, yo me imagino que eso entró en una depresión de esas crónicas, ¿no? Yo no me quiero imaginar la situación y el conflicto psicológico al que Herodes tuvo que enfrentarse cuando esta mujer le pide nada más y nada menos que quitarle la cabeza al hombre que tanto él admiraba, pero no solamente admiraba y respetaba, es que le tenía pavor. Porque es que el tipo le decía en la cara lo que tenía que decirle. Y mire, después de Jesucristo, yo creo que uno de los predicadores más asombrosos del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, a pesar de que vemos muy poco de él registrado en la Biblia. Que es una cuestión bastante curiosa de las Sagradas Escrituras, por cierto. ¿Cómo es que el hombre más importante, según nada más y nada menos que Cristo mismo, que ha parido mujer alguna, tiene tan poco en los registros de la Biblia? Tan poca información sobre él. Más que un discurso por allí, que por cierto, fue un discurso que yo desarrollé hace unos años, que creo que está en el canal, ahí disponible, donde Juan habla sin pepitas en la lengua y demuestra el objetivo de toda predicación a través de ese discurso. Él le habla a todas las instancias de la sociedad. Él le habla a los religiosos y reprende a los religiosos. Le habla a los políticos y reprende a los políticos. Le habla a los soldados, a la milicia y reprende a la milicia. Ahora, hoy hablar de política del púlpito se constituye en poco menos que un acto de suprema carnalidad para algunas personas. Si yo me pongo aquí a hablar de políticas, pastor, usted es pastor, usted no es político. Pero ¿y qué hacemos entonces con Juan el Bautista? ¿Qué hacemos con Juan?
Y el Señor dijo, de los paridos de mujer, ninguno más grande que este. ¿Usted cree que si Juan en esos discursos que daba, donde la bienvenida de él a su iglesia era paz en cuerda de víboras, así les decían los judíos cuando iban llegando a bautizarse, culebra pase, como que llega aquí una persona nueva, que algunos de ustedes trae, tiene 2 años evangelizándolo hasta que al fin hizo que lo convenciera, que al fin lo pudo convencer y lo trajo al servicio, y cuando va entrando... mire culebra, pásese, bienvenido serpiente venenosa, siéntese allí que hoy le vamos a sacar el veneno ese que usted tiene adentro. ¿Usted se imagina eso? Bueno, de ese tipo de categoría era Juan, un tipo que me llama poderosamente la atención y que es de una admiración profunda para mí. Juan el Bautista entonces gozaba de este tipo de prestigio y era el que estaba allanando el camino del Señor, y era el que estaba anunciando el mensaje de arrepentimiento en el desierto y en todos los lugares, vestido como un loco y comiendo langostas silvestres y miel. Porque eso era lo que él comía, y todo el mundo creía que era un psicópata, un loco, un indigente, una especie de cosa rara dentro de la sociedad en aquellos tiempos. Pero el hombre iba directico por la calle del medio, y todo lo que decía era sin desperdicio. Y le decía a cada quien en la cara lo que tenía que decirle y punto. Él no andaba con mucha diplomacia, y ese era un tipo que si había alguien en esta vida que odiaba ser políticamente correcto era Juan el Bautista. Juan el Bautista no era políticamente correcto. Menos mal que no existió para estos tiempos, porque no hubiera durado un segundo su ministerio. Se dice que el ministerio de Juan duró, según algunos estudios, aproximadamente 6 meses. El hombre más grande duró 6 meses, no hizo ni un solo milagro, le llamaba culebra a la gente y a todo el mundo andaba confrontando, al punto que el poder político no lo pudo seguir soportando y tuvo que quitarle la vida. Esa es la dimensión del profeta del que estamos hablando. Ahora, ¿por qué yo presento esto? Porque tenemos que entender por qué Cristo permitió que hubiera al menos un testimonio de hombre, que no era de cualquier hombre, era de quien él había afirmado era el más grande de los paridos por mujer, el más grande de todos. Y gozaba de un prestigio impresionante dentro de la sociedad. Solamente hace falta recordar otro evento. El bautismo de Juan, les pregunta el Señor a los judíos, ¿venía del cielo o era de la tierra? Los tipos no se atrevieron a dar respuesta porque sabían en la que se estaban metiendo, porque Juan era un tipo a quien la gente le tenía un respeto, sabía que si alguien decía a alguien en contra de ese profeta se le iban a ir encima. Entonces tenían mucho cuidado, por eso que Cristo en esa pregunta bastante intencionadamente realista, buscando quitarle la máscara a esta gente, les tuvo que formular así la cuestión. Pero esta era la dimensión de Juan. Ahora, fue una excepción de Cristo, pero la excepción, yo quiero que entienda que no estaba en el hecho de todo este encomio que acabamos de hacer del profeta Juan. No está en esto. Aquí no está el enfoque. El enfoque está en que fue una excepción de amor. Por eso Cristo permitió que Juan atestiguara de él. ¿Y dónde lo puedo saber? Bueno, que aquí mismo el versículo lo dice. Fíjense al final en el 36. No, más bien en el 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros, ¿qué? Seáis salvos. Lo hizo por razones salvíficas. Por eso es que digo que es por una excepción de amor. Lo hizo por amor y por nada menos que amor. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo por amor, no lo hizo por otra razón. No es porque él quería exaltar a Juan y porque querían que supieran que Juan era el papi de los helados de aquellos tiempos, etcétera, el profeta de los profetas, y lo que fuera. No, esto no era lo que estaba en mente de nuestro Señor. Esto no era lo que él tenía en mente. La cuestión es que era un hecho de amor, porque él vino a salvar. Y él quería cumplir, como lo cumplió, su cometido, su objetivo. Y fue exactamente lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo. Eso está más que claro acá. Más que claro. ¿Qué otras cosas podemos decir aparte de esto? Y bueno, por cierto, si usted quiere ver el registro de lo que Juan, del respeto que Juan recibía, aparte del mismo Herodes, puede revisar el Evangelio de Marcos en su capítulo 6, versículo 20. Entrando entonces en el testimonio de sus obras, que sería el segundo testimonio,
que lo encontramos registrado en el próximo versículo, dice la siguiente manera. Habíamos tratado atrás los versículos 35, 36, 33 y al 35, ahora vamos al versículo 36, que reza así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo no sé si ustedes pueden ver aquí ya de una vez la línea lógica que el Señor viene describiendo, ¿no? Y todavía dicen que el Señor no utilizaba principios homiléticos y principios hermenéuticos. Miren esto: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hay dos afirmaciones importantes en el texto. Primero, mi testimonio es mayor que el de Juan. Es la primera afirmación. ¿Por qué Cristo dice esto? Lo dice en el contexto. Yo quiero que usted observe, porque para estudiar la Biblia, para ser buenos hermeneutas hay que ser muy observador. Fíjense todo lo que acabo de decir atrás acerca de Juan, ¿no? Y todo lo que mismo Cristo describió sobre Juan era antorcha viviente, la gente iba a él, se regocijaba en él, etc. Pero dijo, pero ya un momentico, pero no se equivoquen, no creen que yo vine aquí a exaltar a ningún hombre. No creen que yo vine aquí a alabar a un hombre. Por si se les está yendo la mente para esos lados, por si agarraron un tobogán que no era y se deslizaron y que terminaron estrellándose no en una piscina, sino en una pared de bloques, por si ese ha sido el caso, yo quiero aclararles el asunto, antes de que su mente comience a divagar y comience a crearse periquitos en la cabeza. El testimonio mío es mayor que el de Juan. Me hubiera gustado que hubiera allí un superlativo, que hubiera dicho es infinitamente mejor que el de Juan, o es eternamente mejor que el de Juan. El mío es perfecto, el de Juan es imperfecto. No lo dice, pero entre líneas lo leemos. El que es buen lector lee entre líneas. Y ya sabe que para poder leer también entre líneas en la Biblia hay que conocer el contexto sagrado, ¿no? Entonces esa es la primera afirmación, que el testimonio de Cristo es mayor que el de Juan. Ahora, cualquiera pudiera creer que esta afirmación es una afirmación aislada de Cristo en un momento determinado por una cierta circunstancia. No, yo quiero que nos acerquemos para que veamos que esto es una idea muy clara en Cristo y que también lo dijo en otras ocasiones en presencia de otro tipo de personas. Por lo menos lo que recoge Juan en el capítulo 8 del versículo 53 al 58 nos dice de la siguiente manera. Él está aquí, tenemos que entender, en una discusión como siempre con los benditos judíos, en una discusión con los benditos fariseos. Y miren lo que los fariseos le preguntan a Cristo: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le preguntan. Fariseos, sepulcros emblanquecidos, tienen todo un capítulo de amor que Cristo les dedicó en el capítulo 23 de Mateo, diciéndoles que son hipócritas. La palabra hipócrita ahí aparece no sé cuántas veces, muchas veces. Y dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. Lo exclama ahí porque está en signos de exclamación. Los profetas murieron, es lo que está diciendo. Yo me imagino el acto, permítame el histrionismo. Los profetas murieron. Así se lo dirían ellos. O sea, ¿cómo es que tú me vienes diciendo todas estas cosas a mí? Que eres mayor que este, que eres mayor que aquel. Y miren lo que dice después. Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Y yo me quiero imaginar el tono tan elevadísimo que estaría cargando la pregunta que acaba de hacer aquí estos fariseos. Respondió Jesús: si yo me glorifico en mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Él es el que me glorifica. Ustedes no me glorifican a mí, el que me glorifica a mí es mi Padre. Imagínense usted el batazo por la cabeza que significaba y que supuso esto para los judíos que le estaban escuchando en ese momento. Acuérdense, gente completamente enemiga del Señor Jesucristo. No perdamos nunca de vista eso. Pero vosotros no le conocéis, para colmo, encima que les dice que es el Hijo de Dios, que es el único que le conoce y que es el único que lo puede glorificar, para herir más aún el ego de la arrogancia del fariseo, les dice: pero ustedes no lo conocen.
Yo me imagino los judíos, vamos a ser un poco creativos acá, porque uno tiene que reconstruir la escena. Esto es importante, como en la ¿cómo se llama esta disciplina que está dentro de la policía, en la reconstrucción de la escena de los crímenes? No recuerdo cómo que se le llama eso. Evidencia. No. Bueno, no recuerdo. Si lo recuerdo se los digo. Vamos a hacer aquí una reconstrucción de la escena. El Señor les está diciendo estas cosas a los fariseos. Y los fariseos vienen y, como era de esperar, rasgan sus vestiduras, se quitan el manto, se pican la cabeza y comienzan a dar alaridos como locos por todos los lugares, ¿no? Este hombre encima que dice que es Dios, que es el que salva, que tal, que el testimonio, que yo no sé qué, pa' colmo nos dice a nosotros que Él es el único que conoce a Dios y que nosotros no lo conocemos, y este tipo no tiene ni siquiera ni 50 años y ya dice conocer más de Torah que nosotros, que tenemos siglos estudiando a Moisés y que tenemos escuela. Este tipo no viene ni siquiera de una escuela. ¿Qué es lo que le pasa? Este tipo no viene ni siquiera de una escuela. A ver, Cristo, tú, Jesucristo, muéstrame tus credenciales para ver cuál es la escuela teológica a la que tú perteneces. ¿De cuál escuela de teología, de cuál facultad de teología tú egresaste? ¿Quién es tu maestro? ¿Cuál es el aval magisterial que tú tienes? Eso se lo preguntaron en una ocasión. ¿Con qué autoridad tú dices estas cosas? Cuando le preguntaron los judíos. ¿Con qué autoridad tú dices estas cosas? Entonces estos tipos, imagínense el batazo al ego del judío ortodoxo, fariseo, cuando Cristo le dice todas estas cosas. Y sigue aquí la lectura. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso con vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Otro golpe durísimo. ¿Por qué un golpe duro para ellos? Porque esta gente nunca había podido guardar la Torá. Encima que no conocían a Dios, no habían podido guardar la Torá. Y es que, de hecho, el requisito para poder guardar los mandamientos de Dios, el principal requisito es conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, si usted no sabe lo santo, lo puro, lo hermoso, lo cristalino y lo también severo que es Dios, usted difícilmente puede cumplir sus mandamientos. Hay que conocer a Dios. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora, aquí la cosa se termina de complicar más aún de lo que ya estaba. ¿Cómo que Abraham vio mi día y se gozó de ver mi día? Miren esto, lo que les responden los judíos. Entonces dijeron los judíos: ¿aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense ustedes, se volaron las pelucas, pues. Comenzaron a volar las pelucas, como estos videos que andan ahora por ahí en las redes, las mujeres que ponen un soplete por abajo y salen las pelucas volando. Un montón de cosas locas, ¿no? Comenzaron a volarse las pelucas, las vestiduras. Yo creo que ya esa gente, las textilerías de ese tiempo serían millonarias, porque todos los judíos andaban rompiendo la ropa, ¿no? Tendrían que haber ido nuevamente a los almacenes y a los maniquí, y fueron a la Reebok para comprar algo más nueva, otro fue para la Armani a comprarse un nuevo suéter, y así, etcétera, etcétera. Total, que estas iglesias que habla el libro de Apocalipsis que estudiamos, ¿se acuerdan? La iglesia que se ufanaba mucho de tener las mejores empresas de textilerías y todo este tema, y presumía del colirio de los ojos, tenían el mejor colirio, el mejor ungüento para los ojos, y el Señor le dijo: toda esa es pura porquería y a mí no me sirve eso de nada, ustedes se van para el infierno si no se arrepienten. Se lo dijo el Señor. Claro, eso en versión maracucha eduinística, ¿no? Así no se lo dijo el Señor no habla así tan feo como uno. Pero es lo que podemos ver. Entonces, imagínense ustedes entonces la cara de los judíos. Entonces, ¿por qué vamos a este texto? Porque lo que quiero ver es la evidencia que Cristo acaba de dar arriba acerca de la afirmación de que sus obras son mayores que las de Juan. Pero es que no quedó allí. Él les dijo: no es que no solamente son mayores que las de Juan, es que yo soy mayor que Abraham, a quienes ustedes idolatran. Porque para ustedes Abraham es motivo de idolatría. Históricamente Abraham ha sido un motivo de idolatría para los judíos. Ni se diga Moisés.
Moisés es poco menos que un Dios minúsculo para el pueblo judío. Es poco menos que eso. Y claro que Moisés tiene una figura importantísima en la historia. Bueno, es mi personaje favorito del Antiguo Testamento. Es un personaje increíble, o sea, asombroso, que hombre, Dios. Pero tampoco es lo que los judíos plantean de él. Él no es Dios, él es un hombre igualito, sujeto a carne. Tanto así fue que incluso por lo que tanto trabajó, no pudo gozar de ello. No pudo entrar a la tierra prometida. La segunda afirmación dice que las obras que él hace dan testimonio de él y el Padre las verifica. El Padre las autentifica. Eso es lo que dice la segunda afirmación. Ahora, yo quise recoger acá, para añadir fuerza a esa afirmación, un episodio y un evento que es sin igual en todo el Nuevo Testamento. A Cristo se le acerca nada más y nada menos que un maestro de estos fariseos del concilio, que se llamaba Nicodemo. Podemos ver el pasaje, vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos, era una autoridad destacada y reconocida. No era un discipulito de pacotilla de alguno de los maestros del tiempo. Era un principal entre los judíos, hombre destacado. Este vino a Jesús de noche, pues no podía ser de día porque lo estaba haciendo encubiertamente, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestros, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué impresionante declaración viniendo de un rancio judío fariseo. Qué increíble. Ahora, acabo de ver un detalle aquí, que cuando estaba haciendo la exégesis no lo vi, lo estoy viendo ahorita, pero miren esto, qué impresionante. Gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Miren lo que dice aquí Nicodemo en el segundo versículo. Aquí estamos en Juan capítulo 3, estamos hablando de versículos 1 y 2. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren la palabra que utiliza. Sabemos, no dice sé. Ese sabemos está dando evidencia de que Timoteo no fue más que un representante enviado por otro grupo de personas que creían exactamente lo mismo que él, pero que no se atrevían, y que el que se atrevió entre el grupo de los que estaban ya creyendo en él fue Nicodemo. Porque él dice sabemos, no dice sé. Sabemos, hablando, esto que te voy a decir a continuación, lo que voy a afirmar acerca de ti, no es algo solamente en mi mente, es algo en la mente de varios de mis colegas. Qué tremendo, ¿no? Increíble esto, impresionante, hermoso. Sabemos que las obras que tú haces no las puedes hacer, nadie las puede hacer a menos que haya sido un enviado de Dios de verdad. Una confirmación más que clara de que las obras de Cristo eran las obras de Dios y que sus obras atestiguaban de su persona. El testimonio es claro, hermano. Aquí no hay para dónde coger. No hay para dónde coger. Gloria al nombre de nuestro Señor. No es de extrañar que luego de que Jesús hiciera desde el inicio de su homilía semejantes afirmaciones tan elevadas acerca de su persona, donde expuso su voluntad como la mismísima del Padre, igualándose a él para luego introducirse como el único Salvador, tuviera que luego lidiar con la incredulidad de los judíos para tener que tratar entonces el tema de la veracidad mediante la evidencia de los testimonios. Era lo lógico, ¿verdad? Los judíos estaban, como siempre lo estuvieron, persiguiendo al Señor a diestra y siniestra, y por doquier el Señor estaba flanqueado por los cuatro lados de judíos que lo adversaban por completo y cuyo único fin era acabar con el Señor, mutearlo, no poniéndole una venda en la boca, mutearlo tal cual como lo hicieron, llevándolo a una cruz y crucificándolo. Así lo mutearon, así silenciaron a nuestro Señor.
Esto está claro. Él apeló a diferentes fuentes testimoniales. No podía quedarse solo con una, porque sería una argumentación débil. Apeló a varias fuentes, allí pudimos ver, y hoy hemos podido revisar dos de ellas, a Juan y las obras, pero luego nos queda en el tintero revisar para la próxima sesión al Padre y las Escrituras, que son los otros testimonios. Ahora, aunque estoy poniendo esto en la conclusión, aunque estoy diciendo que hubiera sido muy débil que él hubiera utilizado una única fuente como elemento testimonial de su persona, en realidad hay uno que da testimonio de mí, dice al principio cuando leímos. Ese uno se refiere al Padre Celestial. Ese uno se refiere al Dios Todopoderoso. Esa fuente testimonial vale más que toda la humanidad entera atestigue lo que Cristo hizo. Vale mucho más que todo eso. Hubiera sido suficiente. Pero ¿por qué Cristo? De hecho, es suficiente. Pero ¿por qué Cristo tuvo que apelar, aparte del Padre, a otras fuentes? Y no hemos entrado todavía en lo del Padre, pero ya vendremos para la próxima sesión. ¿Por qué tiene que apelar? No es porque sea insuficiente el testimonio del Padre. El problema es que para el judío decir solo eso iba a ser insuficiente, puesto que ellos no creían en el Mesías como el Hijo de Dios. Entonces él tenía que apelar a fuentes más naturales, más de aquí y más que estuvieran en la proximidad de interpretación y de posibilidades de entendimiento del judío del momento. Eso es lo que Cristo está haciendo acá. Él apeló a diferentes fuentes testimoniales, no podía quedarse sola con una, porque sería una argumentación débil, puesto que sus afirmaciones eran tan superlativas, las fuentes testimoniales tenían que estar a la altura. Sin duda, ¿no? Las afirmaciones de Cristo no fueron cualquier cosa. Él dijo ser el camino, la verdad y la vida. Él dijo ser igual que Dios. Él dijo ser el creador de todas las cosas. Él dijo ser el que da y quita la vida. Él dijo ser el que resucita muertos. Él dijo un montón de cosas. Pero además de eso, no solo dijo, hizo. No solamente Cristo dijo, Cristo hizo. Impresionante lo que nuestro Señor hace. Por eso, todos los testimonios tenían que estar a la altura de lo que Él había dicho. Tenían que tener la misma fuerza y el nivel de lo que Él había hecho y de lo que Él había dicho. No cualquier testimonio le iba a servir. No cualquier testimonio. Sus fuentes, como ya pudimos ver, fueron 4, aunque hoy acercamos el lente a solo 2 de ellas, el testimonio de Juan y las obras. Queda en el tintero para la próxima presentación las 2 restantes. Este tipo de eventos son los que me hacen amar más y consolidarme en la fe cristiana. Nuestro Salvador bien pudo haber dejado el tema en puras declaraciones acerca de su deidad. Él pudo haberlo hecho. Cristo no tenía ningún tipo de obligación en tener que confirmar lo que él decía. Él no tenía ningún tipo de responsabilidad ni estaba obligado a tener que buscar testigos para que creyeran su testimonio. Él lo hizo, una vez más, lo hizo como todo lo que él ha hecho por nosotros, por amor y nada menos que eso. El Señor siempre lo ha hecho por amor. Pero él pudo haber dejado las cosas allí. Pero su consideración y amor trascendente le obligaba a ir más allá. Debía evidenciar con testigos fieles la veracidad de su persona y trabajo. Esto es único en nuestra fe, hermanos. Y tengo que confesar, como alguien que le da mucho valor a la prueba, que esta es una de las cuestiones que tanto me enamora de mi fe. No tenemos que estar inventando cuentos. El Señor se encargó de ser lo suficientemente exhaustivo para la fortaleza de nuestra fe. Siendo Cristo el modelo a seguir en todo, tenemos entonces que hacer lo mismo que Él hizo en este punto. Debemos dar testimonio no de nosotros, sino de Él. ¿De quién debemos dar testimonio? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que nos da esta enseñanza? ¿Qué es lo que nos deja esta enseñanza? Cristo está hablando de testigos.
Cristo ha venido hablando de testigos, además de testigos contundentes, muy elocuentes, exhaustivos. Exactamente es lo que Él quiere de nosotros, que seamos parte de ese cúmulo de evidencias testimoniales que se juntan, haciendo una fuerza única e imparable para decirle al mundo allá afuera que Él es el Señor y que Él merece toda exaltación, adoración y gloria, y que es el único que nos puede llevar a la salvación. Ese es el llamado, esa es la exhortación. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. No venimos y no vinimos y no debemos atestiguar de nosotros. Me dan náuseas, porque es una actitud nauseabunda, ver a gente que se para en el púlpito nada más que a exponer lo buenos y lo bonitos que son. Eso me da náuseas. Gente cuyo único fin es simplemente hinchar sus panzas. ¿Cómo le respondería Erasmo de Rotterdam a uno de los reformadores? El problema tuyo, Lutero, es que te metiste con las panzas de los frailes. Es que lo que estás diciendo es verdad, no hay ningún problema. Yo no tengo problema en creer lo que tú estás diciendo. El problema es que te metiste con la panza de los frailes y te vas a meter en problemas serios. Cosa seria meterse con la panza de los pastores de hoy. Cosa seria meterse con la panza de muchos cristianos que andan por allí pintando una carita ante la sociedad que no es más que eso, una pintura que no muy bien han llegado en su casa y ya se les ha corrido por toda la cara. Ya se les corrió. Se derramó por todos lados. Eso no es lo que vinimos a hacer. Vinimos a darle fuerza a ese testimonio que Cristo dejó. Vinimos a darle fuerza a eso que Cristo hizo y dijo a través de nuestro testimonio. Entendiendo para ello que nuestra conducta debe haber sido transformada o estar en proceso continuo, habiendo pasado de las tinieblas a la su luz admirable, habiendo dejado los vicios y pasiones del viejo hombre, porque es a través de nuestro testimonio, más que de las palabras, que podemos atestiguar de un Cristo vivo que nos ama infinitamente y que desea derramar ese mismo amor sobre muchas otras personas. Y termino preguntando, ¿puede usted imaginar algo más grandioso en la vida que ser un testigo fiel de Jesucristo? ¿Puede imaginar algo más grande? ¿Qué cosa entre las que usted hace o cuáles de sus metas pueden ser más grandes que dar testimonio de este glorioso ser que gracias a Él ahorita tenemos vida y abundancia? ¿Puede haber algo más honroso, más dignificante para la condición humana que dar testimonio de aquel que murió y resucitó por nosotros, de aquel que en su obediencia activa y pasiva nos dio salvación? Algo más grande que eso puede imaginar usted. Si usted imagina algo más grande que eso, usted no es cristiano. Así se lo digo. Si hay algo más importante para usted que eso, se equivocó de lugar, porque un cristiano jamás podría afirmar algo contrario a eso. De manera que nuestro más grande y glorioso galardón no está ni siquiera en ir al cielo, sino en darle gloria y honra a aquel que murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados, y que nos imputó su justicia, una justicia que adquirió Él con todo su sacrificio y dolor para dársela a seres tan, pero tan malos y soberbios como nosotros, que no nos merecemos nada más que el lago de fuego. Pero el amor de nuestro Señor dijo, el lago de fuego no va a prevalecer contra ustedes, pueblo mío amado, que los he elegido, los he llamado, los he escogido. Y cosas grandes quiero hacer con ustedes. Cosas grandes quiero hacer con ustedes. Pero el único impedimento hemos sido nosotros mismos.
No ha habido otros impedimentos. No somos más que nosotros los impedimentos. Pero el Señor quiere llevarnos a una realización plena. Usted no tiene más interés que Él de llevarlo a la realización plena de su vida. Usted no tiene más interés que Él, ni yo tengo más interés que Él, de que nos desarrollemos en una vida plena. Ninguno de nosotros tiene más interés en eso que Él mismo. Todos nuestros conflictos se empequeñecen ante el gigante que creó los cielos y la tierra, cuando usted en obediencia decide hacer lo que el Todopoderoso le está mandando hacer. Sea testigo fiel de su amado y glorioso y de mi amado y glorioso Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.